pasar lo más seguido posible para responder preguntas, pero si me olvido. Bueno. Acá hay un banco, si quiere, mire. En una ubicación preferencial. Es más caro nomás. Bueno, la última clase llegamos hasta aquí. Vamos a hacer un breve repaso. Lo que estábamos haciendo era, estábamos trabajando con una función cuya gráfica conocíamos y que representaba la velocidad o la razón de cambio de alguna magnitud. ¿Qué significa eso? Simplemente la derivada de algo, ¿no? Interpretativamente le podíamos asignar un valor, es decir, es la derivada de la posición de un camión, es la derivada de la temperatura de un líquido, es la derivada del volumen de, no sé, un jarrón, lo que sea. Es básicamente la derivada de alguna función que yo la puedo interpretar en un contexto. Esa sería la idea. Entonces, yo lo que conozco es a esta función que sería m', ¿no? La derivada de eso. Y lo que yo quiero calcular es, o sea, podía hacer un análisis cualitativo, pero ahora quiero hacer un análisis cuantitativo. Entonces vimos que lo que podíamos obtener como información era cuánto había cambiado esa magnitud en ese periodo de tiempo. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, acá lo que estábamos trabajando era que h era la derivada de la posición de un camión, o sea, la velocidad de un camión, la velocidad instantánea que tenía un camión en cada tiempo. Entonces, si nosotros nos arreglábamos, lo que podíamos hacer era ver cuánto se había desplazado el camión, el cambio de la posición del camión en ese intervalo de tiempo. Se ve que acá hay dos cosas importantes que se resumen en esta frasecita, ¿no? Vamos a aproximar el cambio que sufre M en el AB si conocemos M'. ¿Sí? Acá hay dos cosas fundamentales que son básicas, pero que a veces se olvidan y esto les complica muchísimo la existencia. La primera es que el resultado que obtengamos no mide lo mismo que el dato que nos dan. El dato que nosotros tenemos es la función velocidad. Mientras que cuando nosotros terminemos este proceso, vamos a llegar a un dato de posición, no de velocidad. ¿De acuerdo? O sea, tenemos como dato la derivada de la magnitud, obtenemos como resultado un dato de la función original, no de la derivada. ¿Ok? Eso es primero. Y segundo, que lo que nosotros vamos a obtener no es un valor de esa función original, sino un cambio de esa función original. Es decir, yo no voy a obtener, no voy a llegar a el camión está en esta posición. No voy a poder saber eso con esta información. Lo que sí voy a poder saber es, cambió esa posición tantos metros. Desde que empezó hasta que terminó, cambió tantos metros. ¿Sí? No sé si empezó en este lugar, en el otro, antes, después, eso no lo tengo idea y por lo tanto tampoco dónde terminó. ¿Bien? Pero sí cuánto se movió. Entonces, ¿cómo hacíamos para llegar a ese resultado? Habíamos fijado un proceso de aproximación, ¿sí? Habíamos seguido ciertos pasos, empezamos intuitivamente y después lo escribimos de manera formal. Primero teníamos que definir la función con la que íbamos a trabajar, por ejemplo, h en este caso, y el intervalo, por ejemplo, 0, 120. Siempre trabajábamos en intervalos cerrados, ¿bien? Después definíamos una partición, ¿bien? ¿Se acuerdan que las particiones eran conjuntos de números? O sea, en ese caso, a ver si llego, si no me enredo todo y me caigo en cámara. Bien. En ese caso, la partición, a ver, primero, vamos a trabajar h en el 0, 120 a r. Después, el segundo paso era definir una partición. La partición era un conjunto discreto de números. O sea, no era un intervalo donde hay infinitos números reales, era un conjunto discreto. Por eso usábamos llaves. Y lo que teníamos que definir eran todos los valores, desde el inicial hasta el final, que me permitían dividir al intervalo 0, 120 en los de trabajo.
Entonces, por ejemplo, ahí, fíjense que yo lo que hacía era superponer a la función una función escalera, una función constante a tramos. Y lo que tenía que decidir eran desde qué valor de tiempo hasta qué valor de tiempo va a ir cada escalón. Entonces, el primer escalón en la variable dependiente va entre 0 y 20, ¿no? Entonces, acá empiezo. 0, 20. El segundo escalón va entre 20 y 40. Entonces, 40. El tercero va entre 40 y 70. Y el último entre 70 y 120. Y ahí termina. Bien, entonces esa era mi partición. Siempre había n más 1 elementos en la partición. Acá tengo 5. ¿Qué significa n más 1? Que hay uno más de la cantidad de subintervalos o escalones que necesite. Si tengo 4 escalones, va a haber 5 elementos. Bien, y siempre el primero y el último se corresponden con el mínimo y el máximo del intervalo de trabajo. Después, en el tercer paso, definíamos Q. ¿Sí? Esto se está viendo medio rari. A ver. Bien. Definíamos Q, el conjunto de puntos compatibles, que era también un conjunto discreto de valores de la variable independiente, cuya imagen sea la que yo quiero mantener constante en cada escalón. Entonces, por ejemplo, en el primer escalón que tenemos ahí marcados, la imagen constante era 40. Yo no pongo 40 acá. Pongo el valor de tiempo cuya imagen sea 40. Bien, aproximadamente ahí sería 12. ¿No? Esto es un valor de t, no de velocidad. Cuando t vale 12, la velocidad vale 40, entonces yo dispongo que mi primer escalón esté a altura, entre comillas, imagen de 12. Bien, en el siguiente escalón, más o menos, esto ahí, lo que tendríamos que usar es 28. En el tercero es 54 aproximadamente. Y en el último, 82. Fíjense que en Q aparecen 4 elementos, no 5. O sea, tantos como escalones, no más. Y siempre el primero tiene que estar dentro del primer intervalo. El segundo dentro del segundo. El tercero dentro del tercero. El cuarto dentro del cuarto. Por eso se llama compatible con la partición. Bien. Cuarto paso. Hallar las n aproximaciones parciales. Entonces, acá ya nos metemos en lo que queríamos. Lo que nosotros necesitamos es calcular ese cambio en m teniendo m', ¿no? Entonces, para el primer escalón, por ejemplo, si la velocidad era 40 metros por segundo, y eso funciona, según mi aproximación, durante 20 segundos, si yo multiplico eso, bien, puedo cancelar los segundos y me quedan 800 metros. ¿Cómo interpreto esos 800 metros? Que en el primer escalón, es decir, durante los primeros 20 segundos, aproximadamente el camión se movió 800 metros. Fíjense que ya esta no es ni una medida de tiempo ni una medida de velocidad, es una medida de distancia ahora. ¿Ok? Y esto sería lo que llamamos S1, suma parcial 1. Sería la suma parcial correspondiente al primer escalón. ¿Sí? Si hago esto con los 4, obtendría S1, S2, S3, S4. Tendría que multiplicar la velocidad constante por el delta de tiempo que le corresponde. Y después, el último paso era calcular S, que era la suma de todas esas aproximaciones parciales. S1 más S2 más S3 más S4. Que me daría en definitiva la aproximación para todo el intervalo de trabajo, para el 0-120. ¿De acuerdo? Entonces, ese resultado yo lo podía interpretar como el cambio en la posición de ese camión en todo el intervalo que estoy estudiando.
Nosotros cuando hicimos eso nos dio 2100. Entonces decíamos, bueno, el camión cuando estaba frenando, ¿se acuerdan que el camión decíamos que empezaba a una cierta velocidad y frenaba hasta detenerse? En ese proceso de frenado se movió 2100 metros. Ojo con eso, no es que llegó a la posición 2100. Yo no sé en qué posición empezó, entonces no puedo decir eso. Lo que sí puedo decir es que el delta de posición, el cambio de la posición, el incremento en la posición, fue 2100. Bueno. ¿De acuerdo? Eso fue lo que vimos el otro día. Ahora, la pregunta que había quedado era, bien, hasta acá, hermoso con el aproximar. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo encontrar? Ah, perdón, y me olvidé de presentarlo. Esta S se llamaba suma de Riemann. ¿Bien? En algunos libros los van a encontrar como suma total, pero habitualmente se le llama suma de Riemann. Entonces, esa suma de Riemann es la que aproxima el cambio que sufre la magnitud en el intervalo de trabajo si conocemos la velocidad, ¿sí? La derivada de esa magnitud en ese intervalo de trabajo, obvio. ¿Cómo hacemos para que ya no encontremos un valor aproximado, sino que encontremos un valor exacto? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hacíamos? ¿Qué estrategia usábamos? ¿Cómo hacíamos para que cada uno de estos escalones cometa menos error? Bien, básicamente los hacíamos más chiquitos, ¿no? Mientras más chiquitos los hacíamos a los escalones, la parte que se alejaba de la función era más pequeñita, ¿de acuerdo? Entonces, si yo lo que quiero es tender hacia la exactitud, tendría que usar los escalones más chiquitos posibles, ¿de acuerdo? Obviamente voy a necesitar más escalones, pero más chiquitos. Entonces, lo que yo tendría que pedir es que estos deltas, ¿no? Los delta t's que yo uso, tiendan a ser 0. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la longitud del delta t en donde voy a imponer cada uno de los escalones, en vez de que sea 20, tiene que ser un número muy pequeño, 0,1. Entonces me queda un escaloncito tan chiquitito que prácticamente se superpone con la gráfica. ¿Voy a estar cometiendo error? Obvio, sí, por supuesto. Pero muy poquito. ¿De acuerdo? Ahora, si en vez de 0,1 uso uno de 0,001, va a ser más exacto todavía, ¿no? ¿Voy a estar cometiendo error? Sí, más pequeño. Y si hago eso hasta el infinito, es decir, lo sigo haciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito, voy a llegar a un punto que va a ser una exactitud. Obviamente nunca voy a llegar a la exactitud. Lo que voy a tener es una tendencia, voy a tender hacia esa exactitud. Pero si yo puedo demostrar que cuando hago ese proceso tiendo a un cierto valor, todo se acerca tanto como quiero a un cierto valor, puedo decir, ah, ese valor es mi valor exacto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos hacer para calcular exactamente el cambio de m en el AB? Aumentar el número de subintervalos. ¿Ok? O también se puede decir aumentar el número de subintervalos o disminuir a lo máximo que pueda la longitud de los subintervalos. Ahora, no sé si queda claro, si todo el mundo lo ve, cuál es el fundamento de la idea. Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo lo expresamos simbólicamente? ¿Cómo llegamos a ese resultado? Bien, ahí va a aparecer un límite, ¿no? Yo sé que los aman a los límites, pero acá lo importante de esto es que el límite, que los adoran, ya lo sé, que es uno de los temas preferidos de Matemática 1 por todo el mundo, es el concepto estructurante del cálculo. Fíjense que los límites van a aparecer en las dos ideas y los dos conceptos centrales del cálculo. Las derivadas, como ya vieron, bien, las derivadas se definen como un límite, y ahora lo vamos a tener que usar acá. ¿Sí? Qué pena. Bueno, vamos. Entonces, bueno, no se ve, pero ahí dice n tendiendo a infinito. N es el número de subintervalos. ¿Me es suficiente con pedir que n tienda a infinito para yo decir que la aproximación va a tender a la exactitud?
¿qué dicen? Bien, o sea, si yo pido que, la pregunta es esta para simplificarla. Tengo ese ejemplo. Ahí tengo 4 subintervalos, ¿no? N es igual a 4. Si yo le exijo a ese caso, ese ejemplo que yo tengo ahí, que n tienda a infinito, que n sea lo más grande que se pueda, la cantidad de subintervalos, ¿puedo asegurar que voy a llegar a un valor exacto? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Bien, pero si n tiende a infinito, eso, el resultado que yo obtengo ahí, ¿va a tender hacia la exactitud? ¿Siempre? ¿Sí o no? Bien. Pensar que n tiende a infinito significa que ahí empiezan a aparecer un montón de subintervalitos, cada uno con su escaloncito, ¿no? Entonces, si yo aumento la cantidad de subintervalos, los escalones se hacen súper chiquititos y se ubican sobre la función. ¿Ok? Si yo pido que n tienda a infinito, ¿aseguro que la aproximación va a tender a ser exacta, lo más exacta posible? La respuesta es no. ¿Por qué? Y voy a intentar dibujarlo ahí. A ver si puedo. Porque cuando yo digo que n tienda a infinito, ustedes quizás están imaginando, digamos, la trampa de esa forma de expresarlo, es que ustedes quizás están imaginando que ese subintervalo lo divido en infinitos chiquititos. ¿Bien? Pero yo podría hacer que n tienda a infinito de maneras un poco más, menos ortodoxas. Por ejemplo, yo podría decir, bueno, lo primero que voy a hacer es particionar esto en 2 subintervalos. ¿No? A uno, por ejemplo, al primero lo voy a dejar como está, mientras que al segundo subintervalo lo voy a empezar a dividir a la mitad. Taca, 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 taca. Lo divido, lo divido, lo divido, lo divido. ¿No? Obviamente, si yo sigo ese proceso, ¿cuántos subintervalos voy a poder conseguir? Infinitos. ¿Sí? Porque si en la segunda mitad cada vez divido a la mitad, ¿sí? Voy a llegar, bueno, voy a tener 2, después voy a tener 4, después voy a tener 8, después voy a tener 16, después voy a tener 32. Si sigo, obviamente voy a tender a infinito. En la segunda mitad la aproximación va a ser hermosa, pero la primera mitad me va a quedar horrible. Bien, voy a cometer mucho error en el primer subintervalo que no subdividí. ¿Me siguen? Entonces, n en ese caso va a tender a infinito, pero la aproximación va a ser mala. Bien, voy a tener acá un escalón que cometa mucho error y en esta parte los escalones van a estar acá sobre la gráfica y van a ser hermosos. Entonces, en la n va a tender a infinito en ese caso, la segunda mitad de la función va a generarme un resultado que tienda a ser exacto, pero en la primera mitad voy a cometer error. ¿De acuerdo? Entonces, que n tienda a infinito no me asegura que mi resultado tienda a la exactitud. ¿Me siguieron con la idea? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si usan la mayoría de los libros de referencia de editoriales habituales, lo que les va a aparecer es n tendiendo a infinito. ¿Bien? Y eso no es correcto a priori. O sea, pedir que n tienda a infinito no quiere decir que yo voy a hacer que esa aproximación tienda a la exactitud. ¿Por qué lo usan los libros? ¿Porque se equivocaron? Algunos sí, otros no. Otros lo que hacen es una equipartición, se llama. Es decir, obligan a que esta partición que yo realice sea siempre en longitudes iguales. Fíjense que acá las nuestras no tienen longitudes iguales. 0 y 20, 20 y 40, esas miden lo mismo, pero después 40 y 70 mide más. 70 y 120 mide más. Bueno, en general los libros piden particiones del mismo longitud. Ahí sí puedo hacer que n tienda a infinito. Si todas miden lo mismo y hago que sean infinitas, bueno, obviamente van a cubrir todo. Pero si yo no pido esa condición para la partición, esta condición no me alcanza para decir que la aproximación va a tender a la exactitud. Voy a ver si hay alguna pregunta. Bien. Entonces, ¿qué hacemos?
Bueno. Oh, me molesta mucho este cosito. ¿Se puede cambiar? Sí, genial. Entonces, lo que va a aparecer ahora es otra definición que vamos a utilizar, que es la norma de una partición. ¿Sí? Y se escribe así, como si fuera un módulo o un valor absoluto, barra P barra. ¿Sí? Acá es donde empiezan a decir, bueno, ven barra y digo, eso le digo valor absoluto de la partición, le digo módulo de la partición, le digo norma, después me dicen norma de un vector, o sea, como se empiezan a mezclar las cosas. Básicamente, si lo que está dentro es un número, decimos valor absoluto. Si lo que está dentro es un vector, decimos módulo. Si lo que está dentro es un conjunto de números discretos, como P, decimos norma. ¿Bien? El símbolo es siempre igual, barra, nombre, barra. ¿Qué es la norma? Es la longitud del subintervalo de mayor longitud de mi partición. ¿Bien? O sea, por ejemplo, acá, nosotros en el que tenemos en el pizarrón, teníamos 4 subintervalos. 0 y 20, 20 y 40, 40, 70, 70, 120. ¿Cuál es el más largo? 70, 120. ¿Cuánto mide de longitud? 50. Esa es la norma. ¿Bien? Para esa partición que yo tengo ahí, su norma es 50, la longitud del más largo. ¿Bien? Obviamente hay otros que van a tener longitudes iguales o menores que ese, nunca mayores, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve esa definición? Creo que lo tiene escrito. ¿Qué te ha pasado? No. Ahí está. ¿Para qué nos sirve eso? Porque ahora podemos decir simbólicamente más fácil que queremos que haya infinitos subintervalitos acá de longitud infinitesimalmente pequeña. Ya dijimos, yo no puedo decir que n tiende a infinito, porque pasaba eso lo que vimos antes, de que yo podría fijar un subintervalo súper grande y los otros súper chiquitos, y no es lo que yo estoy pidiendo. Lo que puedo hacer es decir, bueno, quiero que la norma de la partición tienda a 0. ¿Eso qué significa? Significa que la longitud del más grande de todos tiene que tender a 0. ¿Bien? O sea, el subintervalo más largo que yo defina va a tener una longitud y esa va a tender a ser lo más chiquita posible. Si la del más largo de todos tiende a 0, la de los otros están tendiendo a 0 también. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si esa tiende a 0 y hay uno que no tiende a 0, esta pasa a ser la norma ahora. ¿De acuerdo? Entonces, si yo pido que la norma de la partición tienda a 0, exijo que todos los subintervalos tengan una longitud tendiente a 0. Se hagan tan chiquitos como se pueda. ¿Se entiende la idea? Obviamente que si la norma de la partición tiende a 0, la cantidad de subintervalos va a crecer infinitamente. Es una consecuencia. Pero, ¿qué ganamos acá? La seguridad de que no va a haber uno que se quede grandote y los otros se tiendan a 0. Todos van a tender a 0 su longitud. Si exijo que la norma tienda a 0. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Si yo aproximé el cambio de la magnitud m, conociendo m', con la suma de Riemann, eso es lo que está queriendo expresarles esa fórmula algebraica, ¿no? O sea, calculé la suma de Riemann y eso aproxima el cambio de la magnitud, por ejemplo, el cambio de la posición del camión. Y esa suma de Riemann yo la definí así. ¿Se acuerdan que presentamos en la clase pasada esa notación de sumatoria? Entonces, básicamente lo que yo voy a estar buscando es qué pasa con esa suma de Riemann cuando la norma de la partición tiende a 0. ¿Bien? Entonces eso lo escribo así. Fíjense, agarro la suma de Riemann, que es esta sumatoria que tengo ahí. A ver, la gente virtual no está viendo nada. Agarro la suma de Riemann, que es esto que tengo acá.
Y digo, bueno, a esa suma de Riemann, que es esto que tengo acá, lo que voy a hacer es calcularle el límite a qué tiende, cómo se comporta cuando la norma de la partición tiende a 0. Es decir, voy a hacer lo mismo que hicimos antes, hacer una partición, elegir puntos muestra, hacer la longitud por la imagen para todos y sumarlo, pero ahora pensando con que la norma de la partición, que la longitud de esos subintervalitos sea tan chiquito como se pueda. ¿Bien? Si hago eso, por supuesto, el resultado va a ser exacto. ¿Sí? Ya no va a ser una aproximación. ¿Por qué? Porque no va a haber diferencia entre la función escalera y la gráfica de la función. Básicamente, voy a poder imponer un escalón tan chiquito como quiera arriba de la función y prácticamente van a estar una arriba de la otra. Bien, ahí no voy a cometer error. Entonces, si ese límite existe, si esa suma de Riemann, a medida que yo hago subintervalos cada vez más chiquitos, tiende a un cierto número, si se acerca tanto como yo quiera a cierto número, a ese número le voy a llamar L, no S. ¿Bien? No suma de Riemann, sino el límite de la suma de Riemann. ¿Bien? Esto, que yo sé que parece un delirio filosófico, vale mucho, se hace. ¿Cómo? ¿Quién hace eso? Las calculadoras. ¿Bien? De hecho, hay muchas calculadoras quienes tienen, más que nada las... ahora, bueno, hay de otros colores, pero las primeras que lo hacían eran las grises, no las azules. Bueno, ahora veo una verde fluo ya. Lo contemporáneo. Bien, hay muchas calculadoras que permiten resolver integrales definidas. Todavía no definí qué es eso, pero ya va a aparecer. Esta cuentita se puede hacer en las calculadoras. Uno le dice, esta función, ¿sí? Yo te doy la ley de h y te doy que empieces en 0 y que termines en 120. Apretamos igual y nos da el resultado. ¿Ok? Nos da en este caso, bueno, en este caso no lo hicimos todavía. Lo permite hacer. ¿Cómo hace la calculadora? Se pone a hacer cuentas, despejes matemáticos. Hay un pequeño mono adentro que está haciendo con un lápiz. Bueno, paso el 7 para allá. No. Lo que hace es exactamente esto. Divide al intervalo que nosotros le damos, por ejemplo, el 0, 120, en muchísimos subintervalitos pequeños. No 4 como nosotros hicimos. Lo divide en, no sé, 100.000. Total, puede, ¿no? Lo divide en pequeños subintervalitos, en cada uno le asigna la imagen constante de la función y hace una aproximación. Si nosotros necesitamos que esa aproximación, bueno, calcula, ¿no? Y supónganse que esa aproximación les da 2,743. Después, en vez de 100.000, toma 1.000.000 de subintervalos. Vuelve a calcular. Eso le da 2,7432. Después de 1.000.000, toma 10 millones y así. Hace un proceso iterativo, va calculando lo mismo, aumentando la cantidad de subintervalos, hasta que el resultado le dé tan parecido entre sí que no lo pueda diferenciar. En uno le da 2,743, 1, el otro le da 2,743, 1, la otra le da 2,743, 1, bueno, ya está. Ahí tiende, obviamente hay un error ahí, pero es tan chiquito que ni siquiera se ve en el número. Bien, quizás el error está en la cifra número 37 después de la coma. Entonces ya lo puedo obviar ese error. A nadie le interesa ese error. Y entonces nos muestra las cifras que se mantienen constantes. ¿Se entendió más o menos la idea? Entonces, lo que nos está dando es una aproximación. No nos está dando un resultado exacto. Pero usa esta idea. Si a medida que yo aumento la cantidad de subintervalos, hago que la norma de la partición tienda a 0, el resultado que obtengo al aproximar se mantiene constante, ¿bien? O no lo puedo diferenciar uno de otro, ya a ese valor con el que tengo confianza que sea L. ¿Estoy cometiendo un error? Sí, pero tan pequeño que es indistinguible. Entonces, considero que ese valor es L. Ahora, si hace una aproximación y el resultado le da 2,7, hace otra y le da 2,74, bueno, ahí sabe que tiene que seguir, porque puede diferenciar 2,7 de 2,74. ¿Bien? Entonces, toma más subintervalos y toma más subintervalos hasta que ya no los pueda distinguir y les dé siempre lo mismo. Cuando les da siempre lo mismo, ese es el resultado que nos muestra. ¿Bien? Este proceso es el que les estoy queriendo mostrar.
Si yo lo que quiero llegar es al resultado exacto, pero exacto, 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 es decir, tener confianza de todas las cifras decimales, las infinitas cifras decimales, lo que necesito es resolver ese límite. ¿De acuerdo? Resolver ese límite de manera algebraica, no hacer una aproximación. Encontrar alguna forma de toda esta expresión, hacer límites como ustedes hacían en Matemática 1, ¿no? Cancelar cosas, romper indeterminaciones, todas esas cosas que hacíamos para llegar a un resultado confiable. ¿Se puede hacer? Sí. De hecho, se ha hecho. ¿Se acuerdan? No sé si les conté a ustedes, porque ya como doy esta clase hace tantos años, me pierdo. Pero bueno. Si me ven caminando por la facultad, tráiganme un aula y déjenme ahí. Básicamente, esto, este concepto, que todavía no definí, apareció en la historia matemática, fue uno de los primeros conceptos que apareció en la historia de las matemáticas. Se definió esta necesidad, esto que estuvimos hablando hasta ahora, se pensó antes de que aparezca la idea de límite y antes de que aparezca la idea de derivada. ¿Ok? O sea, claramente había una problemática, se necesitaba calcular esto que estábamos nosotros viendo mucho antes de otras cosas que ustedes ya conocen, como límites o derivadas. A partir de esto aparece una idea conceptual, o sea, mental, de límite, es decir, una tendencia de qué pasa cuando hago este proceso. Bien, después de muchos años se le pone esta palabrita, límite, y se escribe L y M. Bien, pero la idea aparece mucho antes. Y fíjense que acá les muestra gráficamente un poco el proceso. Si después, bueno, esto no creo que lo tienen en PDF, yo se lo subí en PDF. Pero si buscan después en Google Imágenes, van a poder ver esa imagen. Y fíjense cómo a medida que se divide el intervalo de trabajo en más subintervalos, van a ver cómo al principio van a ver la escalerita. La función es esta, ¿no? Es la parábola básica. Van a ver la escalerita, o sea, ya si ven la escalerita están cometiendo error, ¿no? Si tienen la función y una escalera encima, bueno, ahí hay error. Pero van a ver cómo si aumentan la cantidad de subintervalos, esa escalerita empieza a desaparecer y llega a un punto que no se distingue detrás de la gráfica. ¿Bien? ¿Están cometiendo error? Sí, pero tan pequeño que ni siquiera el ojo lo puede ver. ¿De acuerdo? Un poco para que tengan idea visual de este proceso. Entonces, si ese límite existe, ahora ese límite va a ser delta M, igual, no aproximado. ¿No? Si encuentro ese L va a ser cuánto cambió la posición del camión exactamente entre 0 y 120, ya no aproximadamente. Entonces, ese valor L tiene un cierto valor para mí. Y aparece entonces la definición central de matemática 2. Suspenso, ¿no? Como, básicamente este es el concepto central que va a unir toda matemática 2. Así de importante es. Entonces, si ese límite existe, si yo puedo encontrar esa L, si a medida que hago que la norma de la partición, la suma de Riemann, tienda a un cierto valor, ¿bien? Ese L lo vamos a llamar integral de la función en ese intervalo. ¿Sí? La palabra que vamos a usar para ese resultado, L, es integral. ¿De acuerdo? Es un número, o sea que si yo les pregunto qué tipo de elemento matemático es una integral, ustedes me tienen que decir, es un número real. ¿Qué número real? El resultado del límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de una suma de Riemann. Bien, entonces acá aparecen muchas dudas. La primera es, ¿qué hago acá? Pero bueno, esa ya habrá aparecido varias veces. Ya yendo un poco más acá, no tan depresivos, básicamente, ¿por qué dice si este límite existe? ¿Puede no existir? Sí, puede no existir. Hay ciertas funciones que si yo hago que la norma de la partición cambie, no tienden a nada. ¿Ven? Por ejemplo, crece sin parar. Hago una norma, me da 24. Hago una norma más chica, me da 29. Hago una norma más chica, me da 607. Hago una norma más chica, me da 1560 y así. Nunca llego a que tienda un valor. Entonces ahí digo que la integral no existe.
¿sí? No hay un límite del comportamiento de esa suma de Riemann. Pero hay otros casos, muchos casos, por suerte, donde sí existe. Y le vamos a llamar integral. Y lo vamos a simbolizar así. ¿Bien? Y con esto me quiero detener. Porque cuando ya pasamos de lo anterior a esto, hay neuronas que dicen, bueno, ya está, me renuncio. Porque cambiamos, no tengo para borrar allá. Bien. Entonces, ese valor L, nosotros recién lo definimos, vuelvo para atrás un segundo, lo definimos como el límite de la suma de Riemann. ¿De acuerdo? Pero para no escribir esta cosa, que de hecho ya asusta un poco al verlo, en realidad es una cuestión más de miedo que de... porque tampoco es tan largo para escribirlo, pero la forma tradicional con la que se escribe es esta. ¿Bien? Acá lo único, no cambia la definición, solamente aparece un símbolo nuevo. Entonces, en vez de usar esa expresión que teníamos arriba, que es más compleja, aparece esta forma de escribir. Acá hay varias cosas para comentar. La primera es casi un chisme, que ¿de dónde sale esa forma de escribir? Y sale de la vagancia, simplemente. No hay detrás una, no sé, un fin altruista de decir voy a hacer un símbolo más fácil. No. Se escribía un montón eso que está allá arriba, ¿bien? Y se escribía tanto, y a veces aparecía tanto en la imaginación, que acá hay un montón de gente del Renacimiento haciendo cálculos como locos, ¿no? Pues estaban aburridos que iban a hacer el Renacimiento. Entonces escribían. Obviamente eso era más complejo de escribir y lo fueron simplificando para escribir más rápido. Total, ellos entendían a sí mismos. Y se acuerdan que dijimos que la sumatoria, este símbolo, ¿qué era? ¿Se acuerdan? ¿De dónde viene esa E rara? A ver si alguien me escuchó o estaban todos con la cámara apagada durmiendo el martes pasado. ¿De dónde venía ese símbolo? ¿Eh? Es el resultado. Pero este simbolito solo. Si yo escribo eso, ¿qué es? Es la sumatoria. Pero ¿de dónde viene el símbolo? ¿Cuál es el origen del símbolo? Es una S, es una letra griega. ¿Bien? Es una S mayúscula griega. ¿Sí? Se llama sigma mayúscula. ¿Y por qué le pusieron una mayúscula griega? Por la palabra suma. Bien, en vez de poner una S, dijeron, bueno, nos hacemos los finos y ponemos una S griega para que sea más fifi. Bien, entonces usaron ese símbolo. Cuando empezaron a hacer esto muchas veces, dijeron, bueno, no, en vez de utilizar una S griega, voy a usar una S normal. ¿Sí? Y empezaron a usar esto, que es una S. ¿Bien? De hecho, originalmente se supone que era una S normal. Pero al escribirlo tanto, se empezó a deformar y quedó como esta S así muy esbelta. Entonces, este símbolo, en definitiva, quiere representar lo mismo que este. Es una S de sumatoria. ¿Bien? Ahora, en este momento de la vida, ¿cuál es la diferencia? Que si yo veo este símbolo que tengo acá arriba, me está queriendo decir es una sumatoria discreta.
hago, no sé, divido en 4 subintervalos, en cada subintervalo hago el delta X por la imagen constante y hago la suma de los 4. Cuando me aparezca este símbolo, la única diferencia entre este y este es que este incluye la idea del límite. ¿De acuerdo? Este símbolo, a diferencia de esto, es que esto es una suma finita y esto ahora es una suma infinita. Acá tengo n subintervalos y n es 4.000, 20.000, pero un número contable de subintervalos. Y cuando aparezca esta S, bien, que es la S de integral, bien, fíjense que está relacionada con L, no con la suma de Riemann, ¿no? Ese símbolo me está representando una suma infinita. O sea, ahí tengo infinitos subintervalitos de longitud muy pequeña, tan pequeña como yo quiera. ¿Bien? Pero en definitiva, juegan el mismo rol. Después, básicamente, acá me decía que iba desde i igual a 1 hasta n. Acá me faltó la i, ¿no? A ver si llego. Que iba de i igual a 1 hasta n. Eso era cuántos subintervalos tenía que sumar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si acá iba de 1 a 7, eran 7 subintervalos que yo tenía que hacer, bla, 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 las sumas, las 7 sumas. Cuando estoy en caso de L, ya no tengo acá una cantidad contable de subintervalos. Si tuviera que poner esto, tendría que poner desde 1 hasta infinito, ¿no? No tiene mucho sentido. Pero lo que sí necesito no es cómo particioné ese intervalo. Supónganse lo siguiente, para ser claro. Vuelvo al ejemplo anterior. Estábamos trabajando entre 0 y 120. Si yo ese intervalo entre 0 y 120 lo particionaba de 0 a 20, de 20 a 40, de 40 a 70, de 70 a 120, como hicimos, obteníamos una cierta aproximación. Ahora, si yo lo aproximaba de 0 a 30, de 30 a 100 y de 100 a 120, seguramente iba a obtener otra aproximación. Entonces, cuántos subintervalos tomaba y cuáles tomaba me importan para la suma de Riemann. Cambia la aproximación dependiendo cómo yo particione. ¿Me siguen? Si hago más subintervalos, en vez de hacer 2, hago 10, voy a tener un resultado un poco más preciso. Si hago menos, menos. Ahora, en el último caso, en el caso de la integral, la cantidad de subintervalos es infinita. ¿Bien? Se supone que no me importa cómo yo particiono ese intervalo. Siempre voy a tender al mismo L. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la partición no me interesa si la voy a hacer tan chiquita como yo quiero. Aunque empiece de 1000 o aunque empiece de 60.000, todas van a ir hacia la misma partición, que sería dividir todo en subintervalos muy pequeños. Entonces no me interesa cuántos subintervalos hay. ¿Qué me interesa? ¿Desde dónde a dónde tengo que integrar? ¿Cuál es A y cuál es B? Eso sí me interesa. Porque obviamente si yo hago desde 0 a 120 o hago desde 0 hasta 60, el resultado va a ser distinto. ¿Bien? Entonces, estos datos que yo tengo acá, ya ahora no me interesan. Me interesaban para la suma de Riemann. Pero si ya aparece el límite, no me interesa. ¿Qué me interesa? ¿Dónde empiezo y dónde termino? Nada más. Y eso está acá. A, B. A es el inicio del intervalo en el que yo voy a calcular esto y B es el final. Punto. Los intermedios no me interesan. Después acá, cuando yo hacía la suma de Riemann, ¿se acuerdan que siempre hacíamos este producto? ¿No? Estas eran las sumas parciales. Era la imagen en el CI, que era el punto muestra, por el delta X que le correspondía. ¿Sí? O sea, para cada subintervalo multiplicaba la longitud por la imagen, elegía dentro del subintervalo un punto muestra, obtenía una imagen y hacía la longitud del subintervalo por la imagen constante. ¿De acuerdo? Eso era lo que quería decir esa expresión que estaba ahí arriba. Longitud, delta xy, por la imagen en el punto muestra. Ahora, vamos a pensar cómo cambia eso cuando yo eso lo paso desde suma de Riemann a L. Pasado de esa a L, aparece el límite en el medio. Entonces, ahora, yo voy a necesitar encontrar la imagen constante, pero no de un CI. ¿Bien?
¿Por qué no un CI? Porque yo no voy a tener ahora un subintervalo que voy a encontrar un punto muestra en el medio. Si este subintervalo tiende a ser tan chiquito como se quiera, bien, este CI básicamente se está moviendo, ¿no? Está acá. ¿Quién es ese CI? Y bueno, cada uno de los valores de la variable independiente. Si yo puedo hacer que ese subintervalo tienda a ser tan chiquito como que ocupe un punto, un valor de X, bueno, sí o sí el valor de CI que tengo que elegir en ese caso sería SX. ¿Se ve? ¿Se entiende la idea? Antes tengo un inicio y un final del subintervalo. Y elegí un CI en el medio. Ahora, ese final tiende al punto de inicio. Como que el subintervalo tiende a hacerse tan chiquito que se comprime en un único punto. Entonces, ese es el punto que voy a tener que elegir. Por eso, acá, fíjense que me pedía la imagen en cada CI y ahora lo que me aparece es la imagen en cada X directamente. En vez de tomar un CI para cada intervalo, ahora lo que tomo es una imagen para cada uno de los infinitos valores de X a lo largo de todo el intervalo. ¿Bien? Acá CI yo tenía, no sé, 7, 8, acá tengo infinitas X. Eso infinito, pasar de discreto a continuo, me lo da el límite. Y después eso lo tenía que multiplicar por la longitud del subintervalo. Ahora, ¿cuál va a ser la longitud del subintervalo? Bueno, va a ser infinitesimalmente pequeña. ¿Sí? Ya no voy a decir, bueno, voy entre 0 y 20, tengo una longitud de 20. Ahora, este punto final se va a acercar tanto como quiera al inicial. Entonces, un intervalo en X de longitud tan pequeño como yo quiera, lo escribo así. ¿Bien? Dx, lo que ustedes conocen como diferencial de X, no es más que un delta muy pequeño. ¿Bien? Sería como la interpretación del diferencial de la variable independiente. El delta sería la longitud desde un valor de X hasta otro valor de X. Cuando esos dos valores están tan cerca como yo quiero, en vez de ponerle delta, le pongo D. Pero es lo mismo. ¿Bien? Entonces, fíjense que esto y esto mismo. ¿Sí? No es lo mismo. Son análogos. Ahí está mejor. Básicamente, todos los elementos que están acá aparecen acá, pero se transforman por la aparición del límite. ¿Sí? O sea, básicamente todos estos elementos pasan a ser otros, porque acá ahora apareció un límite en el medio, que lo que hace es que yo trabaje con infinitos subintervalos infinitesimalmente pequeños. Entonces, la sumatoria pasa a ser una suma infinita. Ya no necesito saber cuántos intervalos tengo. Tengo infinitos. Necesito saber desde dónde hasta dónde tengo que usarlos. Nada más. La función la necesito en ambos casos, pero ya no aplicada en algunos valores CI, sino en todos los valores X del intervalo. Y la longitud de los subintervalos ya no la voy a calcular como un delta, sino como un diferencial, porque son infinitesimalmente pequeños. ¿Bien? Tiende a cero ese delta. Entonces, fíjense que esta forma de escribirlo viene de esta. Deriva de esta. Esta fue la inicial. Después se transformó en esta. Y la diferencia entre una y otra es la idea de ese límite que aparece ahí. Que estoy haciendo lo de arriba, pero con infinitos subintervalos. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando ustedes vean esa expresión, que ahora va a aparecerles hasta en la sopa, perdón, pero bueno, va a pasar en toda la materia, eso que tienen ahí escrito, que no se olviden de lo que están haciendo ahí es una suma. Están en una función tomando intervalos re chiquititos, haciendo la longitud de ese subintervalo por la imagen y sumando todos. Bien, es una suma infinita de variaciones. Y a eso le llamamos integral. Obviamente esto va a desaparecer ahora, lo van a usar en tarea de aula, en las primeras tareas de aula, no sé si ya empezaron a usarlo de hecho en algunas tareas de aula, para calcular sumas de Riemann aproximadas. Pero ya después vamos a empezar a usar esta, que es la exacta. Entonces, como se usa tanto, uno usa palabras para referirse a ciertas cosas. Por ejemplo, f, la función que estamos integrando, se llama función integrando. Somos unos locos para crear nuevos conceptos. X es la variable de integración, es decir, cuál es la variable en la cual estoy armando mis intervalos y subintervalos. O sea,
¿Dónde aparece? ¿Quién me dice cuál es la variable de integración? El dx, el indicador de variable. ¿A qué voy con esto? Si a ustedes, por ejemplo, bueno, no le voy a complicar la vida. Si a ustedes les aparece eso, integral de la función integrando 3 por k por t de t, acá ustedes dicen, bueno, listo, ya está. Dejo la carrera. Acá tengo dos variables, ¿qué hago? K y t. ¿Ven? ¿Cómo? Bien, esto, el dt me está diciendo, bueno, pero no te preocupes por la k. La k existe, sí, 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 bueno, no importa. Ya veremos qué hacemos con la k. Pero tu variable es t. El eje en el cual vos hiciste la partición y todo esto que estuvimos viendo es el eje t. Bien, estás integrando con respecto a t. Todas las otras variables, bueno, no importa. No las tenés que tener en cuenta para integrar. La que tenés que integrar es t. ¿Ok? Entonces, esa expresión es fundamental por eso. Porque nos dice, la partición la hiciste acá. ¿Sí? Esta es la variable que a vos te está afectando. Las otras no. Por eso es importante ponerlo. Porque este es el primero que cae. Cuando están haciendo ejercicios y tienen que hacer muchas integrales una tras de otra, el primero que se olvidan de poner es el de t, o el de x, o el de lo que sea. Y es importante, pobrecito. Yo sé que es tedioso escribirlo todas las veces, pero hay que hacerlo. No discriminemos indicadores de variable, por favor. Y después A y B son los extremos inferiores y superiores de integración. Bien, obviamente como yo estoy integrando en un intervalo, en el intervalo AB, A tiene que ser menor que B. ¿De acuerdo? O sea, A es el mínimo del intervalo, B es el máximo del intervalo. No queda otra. No puedo tener un intervalo al revés. No existe el intervalo 7, 4. ¿De acuerdo? Siempre el mínimo tiene que ser menor que el máximo. Bien. Ahora, puede llegar a pasar que a mí me parezca algo como, voy a sacarle acá si no molesta, como esto. ¿Eh? O sea que tengo un extremo inferior mayor que el superior. Si yo lo pienso así, sería un intervalo que empieza en 13 y termina en 12. Raro, ¿no? ¿Puede pasar? Sí, puede pasar, pero no puedo usar esta definición. ¿Ok? O sea, esto, lo que yo acabo de definir, sirve solo, y esto anótenselo grande, sirve solo si A es menor que B. ¿Ok? Si A es igual o mayor que B, no puedo decir, ah, listo, lo que yo tengo que hacer es el límite de la suma de Riemann. No. Ahí aparecen otras definiciones para la integral. Tranquis que son fáciles, no son tan molestas. Bien, miren. Si A es mayor que B, es decir, si el extremo inferior es mayor que el extremo superior, como ese ejemplo que yo escribí ahí, lo que podemos usar es esta definición, que cuando la vemos así, no entendemos muy bien qué quiere decirnos, pero es muy noble. Nos dice, la integral de una función entre A y B es numéricamente igual a el opuesto de la integral de esa función si le cambio de orden los extremos. ¿Bien? Dicho de otra manera, si yo tengo una integral entre un número y otro número y me da un cierto resultado, por ejemplo, 25,4, si yo esos dos extremos los doy vuelta, paso el de arriba abajo y el de abajo arriba, el resultado de la integral cambia de signo. O sea, me da menos 25,4. Si originalmente me daba menos 3, me va a dar 3. Si originalmente me daba 0, me va a seguir dando 0.
¿De acuerdo? Entonces, si a mí me dan como una actividad para resolver esta integral, yo no puedo usar la definición que conozco del límite de la suma de Riemann. ¿Qué hago? Uso esa definición. Digo, bueno, esto es igual a el opuesto de la integral entre 12 y 13 de 3t. Le doy vuelta los extremos y le cambio el signo. ¿Bien? ¿Y por qué me sirve eso? Porque esa integral que tengo acá, esta parte, sí cumple la definición original. Eso sí es una suma de Riemann de bla, 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 bla. El límite de una suma de Riemann. Entonces, todo lo que yo conozca de la integral esta que tengo de este lado, lo puedo aplicar acá. Lo aplico, obtengo ese resultado, como sea, ¿no? Supónganse, hago todas las cuentitas y esto me da 40, y el resultado de esta integral va a ser menos 40. ¿De acuerdo? Dicho de otra manera, esta es una definición que se llama patear la pelota. A mí, yo no sé cómo me definen. Yo no, si tengo acá más grande que acá, bueno, no sé. Calculame al revés y después cambiame el signo, pero yo más que eso no te puedo decir. Y otra definición que es fundamental, y esta es como la vamos a usar, de hecho, la definición que sigue es la salvadora de este tema, es que, ¿qué pasa cuando los dos extremos son iguales? Sería, por ejemplo, la integral entre 7 y 7 de f. Ahí estaríamos pensando en un intervalo que empieza en 7 y termina en 7. No tiene sentido, sería básicamente el 7 y nada más. Entonces, se define que si los dos extremos de integración son iguales, el resultado de la integral es 0. ¿De acuerdo? Siempre que calcule una integral con extremos iguales, el resultado es 0. Y eso es por definición, ¿eh? No es cálculo. No es que ustedes tienen que calcular esto y les van a hacer todo el cálculo y les va a dar 0. Es una definición. Ya cuando aparece, ustedes pueden asegurar que es 0 porque así se define. Entonces ya con esto podemos definir todas las integrales. Ahora, hasta acá todo muy bien, ¿no? Entonces ya definimos qué pasa cuando... Vimos que si aparece eso es como escribirlo de arriba, pero con un límite en el medio. Vimos que necesitamos que A, o sea, el extremo inferior sea menor que el de arriba. Si es mayor, lo damos vuelta y le cambiamos el signo. Si son iguales, le ponemos que es 0 y ya está. Ahora, con todo lo que aprendimos de las integrales, si yo les digo que calculemos esa integral, es decir, que lleguemos a L, cuánto vale esa L, ¿qué harían? ¿Cuánto vale esa integral? ¿Cuánto vale L en ese caso? Fíjense, ¿cuál de las tres definiciones vamos a usar? ¿La que vimos del límite de la suma de Riemann, esta o esta, en ese caso? La del límite de suma de Riemann, el extremo inferior es menor que el superior. O sea, tengo que volver para atrás, perdón. Esta, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale? Ni idea, ¿no? Bien, excelente. Hasta ahora lo podemos definir, hermoso. Yo acá podría escribir, es el límite cuando la norma de la partición tiende a 0, de la sumatoria entre 1 y n de delta x por esta misma función que yo le llamo f, aplicada en los puntos muestra que yo elijo. Re lindo. ¿Cuánto vale eso? Ni idea, la verdad. Bueno, entonces la pregunta que viene ahora es, ok, yo ya sé cómo calcular eso. Ya sé si esto representaba la velocidad, esto va a representar el delta de esa magnitud. Genial. ¿Cómo llego a ese valor exacto? Ni idea.
al menos las sumas de Riemann aproximadas la podíamos calcular, llegábamos a un valor. Acá no tenemos manera de llegar a este resultado, por ahora. ¿Cuál es el punto? Que cuando esto surge históricamente, lo que se hacía era calcular este límite. Bien, y para eso se hacían cosas bastante complicadas para resolverlo. De hecho, en el libro tienen atrás, en un apéndice por ahí, un ejemplo de cómo se calculaba esta misma integral entre 0 y 1 usando la definición. Lo que se buscaba era una aproximación de la función, no una aproximación, una forma de expresar esa función para diferentes valores y cómo expresar la tendencia de la partición del intervalo al infinito. Caos. O sea, fíjense, les lleva como 3 páginas del libro llegar a un resultado de algo así. Obviamente nosotros no lo vamos a hacer así, tranquilos. No vamos a resolver nunca prácticamente este límite. ¿Bien? Lo que tenemos que buscar es una forma de encontrar ese resultado que sea relativamente sencillo. Bien, que no nos lleve una tarde para llegar a ese resultado, sino tampoco tiene mucha utilidad. Para eso me quedo con la suma de Riemann y aproximo y ya está. Entonces, todo lo que viene ahora es, bueno, ¿cómo hacemos para llegar a ese resultado? Bien, entonces, ahí tienen resumida la definición del día, que es la de integral. Bien, llamamos integral de f en a b al número L, siendo L el límite de la suma de Riemann, si ese límite existe. Si este número existe, solo depende de la función y del intervalo AB. Ya no hay dependencia ni de la partición ni de los puntos muestra, y se expresa simbólicamente así, como habíamos escrito acá. Bien, un resumen de todo lo que vimos hasta ahora. Lo tienen para copiarlo después en la diapositiva. Bien. Entonces, vamos ahora a empezar nuestro camino hasta llegar a cómo calculamos eso. Bien, ¿cómo llegamos a ese número, en definitiva? Eso es un número. Bueno, ¿cómo llegamos a ver cuánto vale? Bien, entonces, primera pregunta. Ese límite, ¿no? Si esta integral representa el límite de bla, 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 bla. ¿Ese límite siempre existe? Ya les adelanté que no. ¿Sí? Que hay veces que sí, o sea que yo hago particiones cada vez más grandes y ese resultado tiende a un cierto valor, que sería L. Y hay veces que no, tiende a números cada vez más grandes, por ejemplo, tiende a números cada vez más negativos, oscila, bien, a una partición y me da 7, después a una partición y me da 5, después me da 9, después me da 7, después me da 5, después me da 9, después me da 5. Bueno, no siempre existe. ¿Ok? Ahora la pregunta es, bueno, ¿cuándo existe? ¿Sí? Entonces, si ese límite existe, vamos a decir que la función es integrable. Como si antes decíamos que una función cuando se podía derivar era derivable, ahora que existe es un integral, es decir, se puede integrar, vamos a decir que es integrable en el AB. Esto es importante, porque una función puede ser integrable en un intervalo y no ser integrable en otro intervalo. Es decir, yo tengo una cierta función, les doy un ejemplo, 1 sobre x, ¿no? ¿La recuerdan? La homográfica básica. Es integrable en el 1,4, pero no es integrable en el menos 2,2, por ejemplo. ¿Bien? Ya veremos por qué. Pero depende la integrabilidad de la función y del intervalo. Pero ¿cómo sabemos si es integrable? ¿Sí? Hasta ahora todavía no vamos a resolverlo, ¿eh? No llegamos a ese punto. Lo que queremos saber es si va a tener resultado. Bien, no cuál es el resultado, sino si voy a poder encontrarlo. Entonces acá aparecen dos teoremas. Se extrañaban. Matemática 2 es la materia de los teoremas, perdón, hay un montón. Pero bueno, intentamos que no sean tan tediosos. Más o menos. Aparecen dos teoremas que son muy útiles y quiero discutirlos porque suelen confundirlos y cuando justifican mal con estos teoremas. Aprovecho la aparición violenta de los teoremas en la clase para hacerles un comentario que para mí es bastante normal que suceda, pero yo sé que para ustedes no, entonces vale la pena. A ver, primero voy a fijar si hay preguntas.
No. Bien. En matemática 1 usualmente, no sé, en los últimos exámenes no lo vi. No los he chequeado. Pero habitualmente les ponemos consignas y le decimos, bueno, verdadero o falso, justifique su respuesta, ¿no? Halle el valor de la derivada, justifique cómo lo obtuvo, etc. En matemática 2, en los parciales y en los finales hay un cartel al inicio, dice nombre y apellido, comisión, DNI, y abajo hay un cartel así que dice todo tiene que estar justificado. ¿Ok? Entonces, todo tiene que estar justificado. El nombre y el apellido habitualmente no, por ahora. Pero todo lo demás sí. Entonces, focalicen en, bueno, ¿cómo uso esto que me están explicando ahora para explicar algo, para justificar algo? Esa carpeta abierta, ¿sí? O recuerden que tienen que escribirlo ustedes, pero tienen, el teorema lo van a tener escrito si lo quieren, no hace falta que se lo memoricen. El punto es cómo lo uso, ¿bien? No me interesa que se lo acuerden de memoria al teorema, me interesa que sepan, que entiendan qué quiere decirles para usarlo en un contexto. Entonces, aprovechen las clases para eso, para hacerme preguntas, para ponerme casos hipotéticos y que lo discutamos. Fin del comunicado. Teoremas útiles. Aparecen dos. El primero, que se llama muy creativamente teorema 1, dice, si una función f es continua en un intervalo AB, entonces es integrable en él. ¿Bien? Entonces, quiere decir, lo leo de otra manera. Si una función f es continua en un intervalo AB, entonces existe la integral de f entre a y b. Existe ese L, existe. El límite tiende a un número. ¿Bien? Entonces, continuidad implica integrabilidad. ¿De acuerdo? Si la función es continua, entonces es integrable. Existe la integral. Existe el límite de la suma de Riemann en ese intervalo. Entonces, la pregunta es, ¿ese teorema me sirve para justificar que esa integral que tengo en el pizarrón existe o no existe? Sí. ¿Qué tendría que hacer para esa justificación? ¿Cómo justificarían que esa integral, aunque no sepamos cuánto vale, existe? Bien, entonces lo que escribiría sería, lo que tengo que fijarme en ese caso es si la función es continua. Entonces digo, la función x cuadrado es continua en todos los reales. ¿Cómo sé que es continua en todos los reales? ¿Cómo, cómo justificaban en ese caso? Sí, pero más fácil. Porque es una función polinómica. ¿De acuerdo? Los polinomios son continuos, todos. Entonces, x cuadrado es una función polinómica, es continua en todos los reales. Si es continua en todos los reales, es continua en el 1,4. ¿No? Lógico. Y por teorema 1, si es continua en el intervalo 1,4, es integrable en el 1,4. Entonces, este límite existe. ¿De acuerdo? ¿Tuve que copiar el teorema en algún momento literal? No. ¿Pueden hacerlo? Pueden. Pero fíjense que en la justificación lo que hice fue usar el teorema. Usar lo que dice ahí y llevarlo a este caso. Bien, justificar no es decir, sí, es integrable por el teorema 1. Copio y pego el teorema 1. Lo que a nosotros nos interesa es que nos demuestren que saben usar el teorema 1 en este caso. Bien, a ver, si hacen eso, ya tienen. Hay dos escalones para subir. El primero lo subieron, que es darse cuenta qué teorema usar. Eso está bien. Lo segundo es usar el teorema concretamente en este caso. ¿Bien? Bien.
Pongo los ejemplos que le dije hace un ratito. Integral entre 1 y 4 de 1 sobre x, integral entre menos 2 y 2 de 1 sobre x. ¿Existen esas funciones, esos límites? En uno sí, ¿cuál sí? Bien, ¿por qué? Lo mismo. Esta función es continua en el 1, 4. Por teorema 1 es integrable. ¿Cómo sé que es continua? El cociente de continuas es continua, excepto cuando el denominador se hace 0. Entonces, si acá tengo dos polinomios continuos divididos, ese cociente es continuo, excepto cuando se anula el denominador, o sea, cuando x vale 0. Como en mi intervalo nunca se hace 0x, es continuo. ¿De acuerdo? Por teorema 1, existe. La segunda, bien, ¿existe entonces esta integral? No. ¿Cómo lo justifican? Bien, entonces, por teorema 1, no es integrable. ¿De acuerdo? Mal. El teorema 1 no me dice eso. No tengo idea. Y ojo con esto, porque cuando ustedes lean los implicas, a ver, hay casi una cuestión media religiosa con los teoremas y los implicas para ustedes. Es como, si el teorema me dice, si una función es continua, entonces es integrable, eso significa que continuo es integrable, punto. Ya está. Si veo que es continuo, entonces es integrable, y si no, no. Genial. Me ahorró pensar, continuo integrable. Pero el teorema no les está diciendo eso. El teorema les está diciendo esto, si lo escribo simbólicamente. Si no me mato. Me dice, si f es continuo en AB, implica que f es integrable en AB. Ahí tenemos, ¿cómo le llamamos a f continuo en AB? ¿Qué parte del teorema es f es continuo en AB? La hipótesis, la condición que se tiene que cumplir. Y f integrable en AB es la tesis, ¿no? La consecuencia. Cuando los teoremas tienen estructura de implica, como ese, lo que me dicen es, si se cumple la hipótesis, se cumple la tesis. Y si no se cumple la hipótesis, ¿qué pasa? ¿No se cumple la tesis? No. Si no se cumple la hipótesis, no puedo aplicar el teorema. El teorema solo vale si vale la hipótesis. Si no vale la hipótesis, el teorema no me dice nada. Hace este gesto. Yo acá no me meto. ¿De acuerdo? Entonces, si la función es continua en el AB, el teorema me asegura que es integrable. Si la función no es continua en el AB, el teorema se corre. Me dice, yo acá no me llaman a este problema. Entonces, ¿puedo asegurar que no es integrable? No. No tengo idea. Puede ser integrable, puede no ser integrable. Puedo, cuando aplico eso, destruirse el universo. No tengo idea. ¿Bien? Entonces, ojo con esto. Cuando tienen un teorema o una propiedad en forma de implica esto, si la hipótesis se cumple, la tesis se cumple. Si la hipótesis no se cumple, no, ahí terminó. No puedo decir nada más. Mi respuesta sería, no tengo idea qué pasa. ¿De acuerdo? Para que cuando no se cumpla la hipótesis, no se cumple la tesis, lo que tiene que haber no es un implica, es un sí y solo sí. ¿De acuerdo? La relación de equivalencia, que decir continua y decir integrable sea lo mismo, equivalente, sinónimo, no es la implicancia, es sí, solo sí. ¿De acuerdo? Ojo con eso. Por eso, los teoremas que son del estilo sí, entonces, tienen una validez limitada. Valen solo cuando se cumplen las hipótesis.
¿De acuerdo? Si no se cumplen las hipótesis, el teorema deja de valer. No es que dice lo contrario, directamente no se puede aplicar. Por eso, en general, los teoremas que nos gustan, los que buscamos en matemática, y cuando los encontramos hay una felicidad en la cara de la matemática, son los teoremas donde aparece un sí solo sí. Porque ahí sí tenemos para un lado y para el otro. Si se cumple esto, y si no se cumple, no se cumple. Tenemos una equivalencia. Esos son los más como potentes. ¿Bien? Por ejemplo, el teorema 2. El teorema 2 dice, una función f es integrable en un intervalo AB si y solo si, y ahí ya nos alegramos, básicamente, es el clímax de los teoremas de integrales, presenta un número finito o nulo de discontinuidades de salto finito en el AB. Es más lindo porque es un sí solo sí, pero bueno, se complicó un poco. Ahora lo vamos a analizar. Pero fíjense que lo que dice ahí es integrable si solo si pasa esto. O sea, si pasa eso, es integrable. Y si no pasa, no es integrable. Ahí sí puedo hacer una equivalencia. ¿Ok? Por eso este teorema es más potente que el 1. Bien, analicémoslo. Nos dice, una función es integrable en el AB si y solo si presenta un número finito o nulo. ¿Bien? ¿Qué significa número finito o nulo? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta un cierto valor. No puede ser infinito, ¿no? Tiene que ser un cierto valor, aunque sea hay 4, no importa, o 12.000. Pero también puede ser nulo, es decir, 0. De discontinuidades de salto finito. ¿Cuáles eran los de salto finito? Bien, veníamos con la gráfica de una función, terminaba en un cierto valor, y había un salto finito, podía medir ese salto, y continuaba. ¿De acuerdo? Después teníamos las de salto infinito, que eran que llegábamos a un cierto valor, por ejemplo, pero después había una asíntota, ¿no? Entonces, no podía medir cuál era la distancia de ese salto. Bien. Dicho de otra manera, lo que les está diciendo ahí es, acá las asíntotas no nos gustan. ¿Bien? Puede haber discontinuidades de salto finito. Ya tengo un comportamiento asintótico ahí, caos. Bien. Y nos dicen que esas discontinuidades de salto finito puede no haber ninguna, o sea, ser continua. ¿Bien? O que haya un número pero finito. Que haya, no sé, 5 saltos finitos, 20 saltos finitos. ¿Ok? No puedo tener infinitos saltos finitos. Si eso pasa, entonces la función es integrable. Y si no pasa, la función no es integrable. Y esa es la potencia del teorema 2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿podría justificar que esta integral existe usando el teorema 2 en vez del teorema 1? ¿Podría decir esta integral existe por teorema 2? La integral, o sea, no te dice cuánto vale, pero sí te dice si existe o no, porque si es integrable, existe el límite. O sea, que sea integrable significa que existe la integral, que existe ese límite. Nosotros, para esta, usamos el 1. ¿No? Nos dijimos, sí va a existir la integral porque es continua en el 1, 4. Bien, perfecto. Vamos a ver. O sea, esto es lo que dice acá del número finito nulo. ¿Lo puedo aplicar acá? Esa sería la pregunta. X cuadrado, ¿presenta un número finito o nulo de discontinuidades de salto finito en el 1, 4? ¿Sí o no? La pregunta es, ¿cuántas discontinuidades de salto finito presenta X cuadrado en el 1, 4? O sea, tengo parábola básica entre el 1 y el 4, ¿no? Tengo este arquito de parábola. ¿Cuántas discontinuidades de salto finito voy a ver en ese arco?
Ninguna. O sea, ¿en qué caso estoy? En un número nulo. ¿De acuerdo? Entonces, presenta un número nulo de discontinuidades de salto finito en AB. ¿Pasa eso? Sí. Entonces, ¿es integrable? Sí. ¿Bien? Cuando una función es continua, acá está incluida dentro de presenta un número nulo de discontinuidades de salto finito. Entonces, este caso también está acá. Obviamente, si ustedes tienen que justificar si esa integral existe, no van a usar el 2, van a usar el 1. Es más fácil. Es continua, es integrable, punto, ahí terminó. ¿Bien? Pero el 2 también lo podrían usar. O sea, que presente un número finito o nulo de discontinuidades significa que o no tiene ninguna y la función es continua, o si es discontinua, tiene saltos finitos pero contables. Son las únicas posibilidades. ¿Sí? ¿Quedó? Bueno, claro. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con la segunda. Era continua en el 1,4, entonces tengo un número nulo de discontinuidades de salto finito, es integrable. Y vamos a ver qué pasa con la última, que era la que nos generaba problemas, que no podíamos usar el teorema 1, porque al no ser continua, el teorema 1 se lavaba las manos. Pero ahora el teorema 2 dijimos es más potente. ¿De acuerdo? Acá tenemos, básicamente, el sí y solo sí. Si pasa, pasa, si no pasa, no pasa. Entonces, ¿cuántas? Primero, ¿la función es continua en el menos 2, 2, la 1 sobre x? No. Entonces, si no es continua, tiene que cumplir la otra posibilidad, que haya un número finito de discontinuidades de saltos finitos en ese intervalo. Sí. ¿Finitos? Ah, bueno, son casos muy raros, pero hay funciones que lo que hacen es molesto. Pero básicamente lo que hacen son como escalones que cada vez se van haciendo más chiquitos. Entonces hay como una tendencia medio infinitesimal. Tenés uno, un saltito, uno, un saltito, uno, un saltito. Entonces en el medio tenés infinitos saltitos. Bueno, cosas que pasan en la matemática. Son casos raros, a ustedes no les van a aparecer esos casos, ¿no? Pero es una buena pregunta. Tipo, ¿por qué nos exige que sean finitos? Como se supone que son finitos. Bueno, no, puede pasar que no. Ahora, vuelvo a este caso. Tengo una discontinuidad. ¿De qué tipo es esa discontinuidad? De salto infinito, tengo una asíntota ahí. ¿Se admite acá las discontinuidades de salto infinito? No. Las únicas que se admiten son las de salto finito. Entonces, como no se cumple esto, ¿qué puedo asegurar? Que no es integrable. Y ahora sí lo puedo hacer, porque ahora sí tengo un sí solo sí. Si es integrable, pasa eso. Si no es integrable, no pasa eso. Si no pasa eso, no es integrable. Si pasa eso, es integrable. Puedo hacer todas esas relaciones. Ahí sí hay una equivalencia. ¿De acuerdo? Entonces, el teorema 2 es más potente. Lo que nos dice es, para que sea integrable, tiene que ser o continua o tener discontinuidades de salto finito en un número finito. Cualquier otro caso es no integrable. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo al caso, tengo que justificar esto en un examen. Estos dos los voy a justificar por el teorema 1, porque al ser continua es integrable y el teorema 1 me alcanza. Y esta no me alcanza el teorema 1. Tengo que ir por el 2. ¿Qué digo? Como tengo en el intervalo de trabajo una discontinuidad de salto infinito, por el teorema 2 no puede ser integrable. ¿De acuerdo? ¿Se puede resolver esta integral? Sí, pero no usando la definición que vimos. Lo vamos a ver al final de esta unidad. Se llama integral impropia. ¿Bien? Que quienes ya cursaron esta materia las aman a las integrales impropias. O sea, no, estoy siendo irónico. Las odian y solo porque aparece un límite. Aparece un límite y ya todo se transforma en horror. Pero bueno, no son tan feas, pobrecitas. Bien. Entonces, ya tenemos
la posibilidad, o tenemos la herramienta para saber si una función, perdón, si una integral existe o no. Es decir, si voy a poder llegar a un resultado o no. No sabemos todavía cómo llegar al resultado, pero sí sabemos eso. También lo que se pueden encontrar son propiedades de la integral. Son muy útiles, nos van a servir bastante para trabajar. ¿De acuerdo? Son también, así como útiles, son bastante aburridas. ¿Sí? Y no son difíciles de pensar. Yo se las explicaré rápidamente ahora. Pero para no perder tanto tiempo en esto, que es algo sencillo en general, tedioso, les dejo ahí enlazados en ese QR un video explicativo. Lo tienen en YouTube, lo pueden ver las veces que quieran. ¿Bien? Para que les explique las propiedades y de dónde vienen. Bla, bla, bla. Ahora más o menos le voy a hacer un pantallazo sobre cuándo se usan más que de dónde vienen. ¿Bien? Pero lo tienen. También recuerden que yo les dejo estas transparencias subidas, así que tienen el QR en las transparencias también. Estas propiedades sirven para, me voy a ir para allá, simplificar el trabajo. Bien. Rápidamente, miren la primera. La primera dice que si yo estoy resolviendo una integral y la función integrando la puedo pensar como una función por un número, k es un número real, ¿bien? Entonces, yo tranquilamente puedo resolver la integral de la función solamente y cuando obtenga el resultado multiplicarlo por el número. ¿Bien? O sea, esto ustedes le llaman habitualmente, cariñosamente, sacar afuera el número. ¿No? O sea, ese K que está multiplicando, por el amor de Bohr, ese K va para afuera. Cuando multiplica, no cuando suma. ¿Ok? Se puede demostrar fácilmente usando la definición, lo tienen en el video. Entonces esto simplifica bastante las cosas, porque si yo tengo una función conocida multiplicada por un número molesto, ¿no? Entonces saco para afuera el número, me quedo con la función, resuelvo la integral de la función y después al resultado lo multiplico por el número molesto. Es más fácil hacer eso. ¿Bien? La segunda es, para mí, otra de las más útiles. Esto es un más menos, ¿no? Sí. Hipótesis. O sea que esas son las hipótesis que tienen que cumplirse para poder aplicar a lo demás. Bien. Que esto en la cotidiana y en su lado cariñoso con las matemáticas, ustedes le llaman la distributiva de la integral. Les dice que la integral de una suma o una resta es igual a la suma o resta de las integrales. O sea, que si yo tengo acá una suma de varias funciones y tengo que integrarlas, lo que puedo hacer es integrarlas por separado y sumar o restar. Es más fácil a veces hacerla por separado y sumar los resultados que hacerlas todas juntas. Bien. Y me voy a detener un segundín en la 3 y en la 5. No tanto para explicárselas, para copiar de nuevo lo que está ahí, sino para explicárselos. Vamos con la 3. Les dice, yo tengo una función cualquiera en el AB y estoy queriendo hacer la integral entre A y B de esa función. ¿De acuerdo? Yo lo que podría hacer es, si quiero, si me sirve, si necesito,
agarrar un cualquiera, no hace falta que esté adentro del AB, lo pongo adentro porque es más fácil para ver. Agarro un C cualquiera, este por ejemplo, ¿de acuerdo? Ese C tiene esta imagen. Entonces, la integral de la función entre A y B va a ser la integral entre A y C, y a eso le sumo la integral entre C y B. Es como si al intervalo yo lo divido en dos. Analizo la integral de la primera parte, la integral de la segunda parte y sumo los resultados. Es lógico, ¿no? Si yo lo piensan como una aproximación, una suma de Riemann, hago la suma de Riemann acá, la hago que tienda a infinito, hago la suma de Riemann acá, hago que tienda a infinito y sumo los dos efectos. ¿Bien? Tiene sentido. ¿Cómo se escribe eso? La integral entre A y B es la integral entre A y C más la integral entre C y B. Entonces, cuando ustedes ven la suma de dos integrales definidas, así, y acá arriba aparece lo mismo que acá abajo, pueden unificar las dos integrales en una sola usando este extremo como inicial y este extremo como final. ¿De acuerdo? Esa sería la propiedad. Repito, esto lo estoy diciendo un poco medio por arriba. Tienen el video explicativo que se los cuenta, bla, bla, bla. Lo tienen en el libro también. Pero un poco para que vean la utilidad. Esto en general se usa de los dos lados. A veces esta integral sencilla se divide en dos que me conviene separarlas. O hay veces que aparecen estas y decimos, ah, bueno, pero si el extremo inferior y el superior son el mismo, la junto en una sola más chica. Para ambas direcciones se usa. Y la 5 me hace que integre, voy a borrar acá arriba, una constante. ¿Bien? Estoy integrando K. K es una función constante, un número, no sé, 4, 12, pi, lo que sea. ¿A qué va a ser igual? Fíjense, si yo acá hago la suma de Riemann, hago una aproximación, estaría aproximando el AB con segmentitos que estarían todos ahí, ¿no? O sea, si tuviera que usar una función escalera, ni siquiera me preocupo mucho, uso un solo escalón acá y ya está. Y no solo sería una buena aproximación, sino que sería exacto, en definitiva. ¿Cómo calculábamos la variación, la suma parcial en este caso? Sería este delta, ¿bien? Por esta imagen. ¿Cuánto vale este delta? ¿Cómo calcularían este delta? B menos A, ¿no? Este número menos este número. ¿Y la imagen? ¿Cuánto vale? K. Entonces, la suma de Riemann, que también en este caso sería la integral, porque no tengo que aproximar nada, sería esto por esto, ¿no? O sea, K por B menos A. Que eso es lo que dice la propiedad. Dicho de otra manera, si yo estoy integrando una función constante, en un cierto intervalo, lo que multiplico es la longitud del intervalo por el número constante. ¿De acuerdo? Bien, repito, ahí tiene un video explicativo en YouTube para ver todas las propiedades y van a trabajar con ellas también en tarea de aula. Listo. Mañana nos vamos a meter directamente en cómo resolvemos una integral. ¿Qué estrategia vamos a usar para resolver una integral? ¿De acuerdo? Bueno. Sí, en comunidades hay un link que dice material de clases y es una carpeta de Drive, yo subo todos los materiales. Sí, sí, lo subo antes de empezar. De nada. Bueno, gente virtual, cualquier duda, al chat.